Día Mundial del Autismo, las necesidades de las personas y niños con autismo y qué está haciendo el Estado Dominicano para mejorar o hacer la situación un poco más llevadera. Mis invitados de esta noche: Aníbal Díaz, diputado por el Partido Revolucionario Moderno; Johnny Pujols, miembro del Comité Político del PLD; Eric Ortiz, candidato a senador por primera vez por Opción Democrática; y Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Están los que son. Y no sigamos la frase que eso no acuerda Jean Alain. ¿Qué opinan ustedes de lo que sucede en el país? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Un tema importantísimo para el país que creo que debe de avanzar en cuanto a la colocación del tema para país. Vimos las estadísticas anteriormente de 20.000 niños, uno podría ser dictaminado con autismo, y mundialmente las estadísticas ahora arrojan de que de cada 160 niños, uno puede tener autismo, por lo que ha aumentado en más de un 250% según las estadísticas mundiales, y nuestro país no escapa de eso, por lo que es una situación que impacta duramente a las familias dominicanas y más a las familias que menos tienen, que no pueden encontrar un espacio en las escuelas de nuestro país para estos niños porque no están adecuadas, preparadas para ellos, los maestros no tienen la formación correcta y se hace imposible también en ocasiones encontrar un espacio para ellos en nuestras escuelas privadas, en nuestros colegios, que también tienen muy reducidos estos espacios, además del costo que implica una educación para un niño con autismo y el impacto que tiene esto en la familia, porque duplica, triplica exorbitantemente lo que es el costo de la manutención de un niño con autismo, y pues la atención que amerita un niño pues es totalmente diferente a la que tienen pues nuestros niños sin esta situación, que ameritan un cuidado más directo, la medicación cuando son en casos exclusivos, la alimentación, que también tienen una exclusividad en su alimentación. Creo que es un tema que lamentablemente por la mala forma en que llevamos las estadísticas de nuestro país, no tenemos una conciencia clara de cuál es el estado del país en cuanto a eso, la cantidad de casos. Pero si vas a cualquier centro CAI o a cualquier colegio, vamos a poder ver la gran cantidad de solicitud de madres y padres dominicanos para espacios con niños, por lo que es un tema que tenemos que tratar urgentemente. Y ya tenemos una norma que se hace necesario que se ponga en ejecución y que también pueda ser emitido su reglamento a más de un año de haberse aprobado esta normativa. Eric Ortiz, vamos a dejar al del gobierno de último. Mira, como bien menciona mi compañero, cerca del 1% de las personas sufren del TEA, o sea, padecen el TEA, y nosotros tenemos que crear políticas públicas que le permitan a ellos insertarse en la sociedad. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación que tenemos algunos años consecutivos que les sobra presupuesto. Entonces, desde el Congreso sería muy interesante nosotros ver cómo ese presupuesto que le ha sobrado, evaluamos cómo se puede redireccionar a las ASFL, que son las asociaciones sin fines de lucro, que son instituciones descentralizadas que han mostrado ser más efectivas al momento de dar estos servicios a los que sufren de algún tipo de espectro autista. Tenemos que segmentar que muchas personas que sufren de algún tipo del espectro autista se separan en funcionales muy inteligentes, como es el caso de Elon Musk, por ejemplo, y personas que necesitan un mayor nivel de asistencia en el transcurso de su vida para convertirla en una persona productiva. Actualmente en la República Dominicana es una tragedia. No tenemos ni siquiera los datos, que debe ser un primer punto de partida, nosotros poder tener la magnitud de la situación para poder crear políticas públicas efectivas. Un segundo paso es ver cómo le damos el acompañamiento para lograr que las personas que tengan el TEA puedan ser insertadas en la vida productiva nacional y que no sea tan costoso para la familia y que no se convierta en una tragedia familiar. Y por último, yo propongo que se cree un paquete de exención fiscal para las empresas que contraten personas que hayan pasado por este proceso. Que el Estado cargue con la carga y no solo le digan a las empresas, mira, contrátamelos, no, que la empresa diga, mira, si tú me contratas a esta persona, te vamos a dar una exención fiscal de tanto para compensarte, como una manera de promover de manera efectiva, donde más se siente que es en los bolsillos, la inserción
de este segmento de la población? Bueno, yo creo que el diagnóstico que se ha hecho con respecto a la realidad de las familias dominicanas que tienen niños en el espectro autista es correcto. Además del peso económico emocional, también está el peso económico que eso significa. Y por eso se necesitan políticas públicas que puedan aliviar ese peso para las familias dominicanas. El CAID, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, fue una iniciativa, fue una política pública orientada precisamente a garantizar que nuestras familias, las familias dominicanas que tuvieran niños en esa condición, pues recibieran ese tipo de apoyo, de respaldo. Nosotros lamentamos que una iniciativa tan importante como esa ha sido prácticamente desarticulada. O sea, el nivel de descuido ha llegado al extremo de que ni siquiera se sabe a qué institución debe pertenecer, debe estar adscrito el CAID. Recientemente vimos que se ha tratado, el presidente ha pasado el CAID al MINER, y ojalá que pronto pueda operar como debe funcionar. Nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, recientemente se refirió al CAID y propuso la creación de un centro de este tipo especializado en cada una de las provincias de nuestro país, con presupuesto, con la extensión de los horarios para garantizar mucho mayor cobertura para las familias, y yo creo que es algo que debe tomar en serio toda la comunidad política, no solamente los candidatos presidenciales, sino también los candidatos legislativos, porque está pendiente todavía de aprobación el reglamento. O sea que es una tarea que tenemos pendiente la clase política. Qué bueno que está aquí la clase política Claro representada. Sí. Aníbal. Mira, yo creo que sin dudas esta es una de las condiciones más complejas. Primero porque no es una enfermedad como tal, es una condición de vida a la que la familia en la que les resulta una hija, un hijo que debuta en la condición, decía una de las personas que ustedes entrevistaban allí, deben asumir también el acompañamiento terapéutico, y es así, porque si bien la condición la padece en principio el pariente, el familiar, ocasiona un efecto de consecuencia en toda la familia. Y esto inclusive en lo que más se refleja, y usted lo puede ver por quiénes son las que llevan los niños a los centros o las que procuran llevarlos, son las madres en una gran mayoría. Pocos ejemplos hay de padres solteros con una niña o un niño en brazos que esté llevándolo a un centro. Es un drama complejo porque en una gran medida, frente a la falta de concienciación suficiente de una parte de la población, abandonan el núcleo de la unión libre en muchos casos que tienen y de las parejas, y evidentemente que ya resulta con un caos familiar. Hemos dado un gran paso de avance. La ley tenía unos 14 años en el Congreso para ser aprobada. Hay que reconocer, yo soy de esa escuela de la que me gusta compartir el mérito, y sobre todo cuando es de mujeres muy fajadas, como el caso de la diputada Yudelka, que es una diputada de los amigos y los hermanos de la Fuerza del Pueblo, que llegó al Congreso hace unos 20 años y llegó con esa bandera cuando el tema era un tema aún más tabú que hoy. Encontró en este Congreso, del que nosotros somos honrosamente parte, encontró una mayoría consecuente con el tema, consecuente con la época, consecuente con el tipo de vida, y por fin lo hemos aprobado. Ella llevó la bandera. Este Congreso, de una mayoría abrumadora PRMista, lo asumió, lo convirtió en ley, y estamos en la puerta del punto más importante ya, que es el reglamento de aplicación de la ley. Que de hecho la ley no es la más perfecta, no es la más completa, pero bueno, pactamos una ley en el Congreso y la pudimos aprobar. Aquí hay mejoras importantes que tienen que tomarse como un eje transversal en todo lo que tiene que ver con el tema sanitario y con el tema educación, porque si bien en principio no es una enfermedad, genera una condición de vida particular y distinta que obliga, manda y ordena a que tenga una convivencia igualmente muy diferenciada. Por eso la idea de que la asuma el Ministerio de Educación, la institución como tal, en una reingeniería institucional, no de competencia, sino que vaya al Ministerio para un tema de liderazgo del presupuesto, el liderazgo del financiamiento, creo que es la mejor de las ideas. La propuse en su momento a través de una resolución en el Pleno del Congreso. Hoy es una acción que empieza a tomar cuerpo. Creo que lo que bien planteaba el candidato a senador, mi amigo Eric Ortiz, es la idea más lógica aquí. Tiene que haber una reingeniería del presupuesto a través de la ley y no de las competencias. Yo creo que tiene que mantenerse el CAI como institución.
Sin embargo, tiene que asumir la parte del financiamiento del CAI, precisamente porque es educación diferenciada, el propio Ministerio de Educación, que incluso en la propuesta nuestra establece también que tiene que asumir parte de ese presupuesto la educación física y la recreación, el propio MINER, a través de una reingeniería de las competencias, en este caso del CAI, para el fin, en el elemento primario de la adecuación de la familia y en la parte secundaria de la administración de la parte económica. Si usted le da las competencias a una u otra institución y no le pone los recursos, si no le da presupuesto, no hay forma de que eso cambie. Y la única manera que tiene el Estado, no puede crear un impuesto, no puede crear nueva partida, es tomar lo que está ahí en el presupuesto de educación, que está aprobado, que hay unos 30.000 millones de pesos que pudieran ser redistribuidos en competencias de educación, pero que vayan en el ánimo de ampliar la sombrilla de competencias del ministerio. Decían unos padres aquí en CBN de niños autistas que la manutención de cada uno de esos niños, a ellos les cuesta alrededor de 100.000 pesos. Estamos hablando de terapia cognitiva, física, temas de salud, temas de alimentación y cuidado, porque no los puede cuidar cualquier persona. Y que las terapias que ellos necesitan de 3 y 4 tipos de terapia, en la medida de la posibilidad diaria, tenían un costo por hora de aproximadamente entre 2.500 y 4.000 pesos por hora de terapia. Y dependiendo del grado, hay una parte importante es un costo altísimo. Si el grado es ya mayor, hay una medicación que también entra en el rango de alto costo, no solo por el costo per se, sino por el tema de lo longevo del tratamiento. Porque una medicina de largo plazo, no muy cara, pero si es permanente, y tú tienes un presupuesto de un salario medio de 15, 20.000 pesos y te cuesta 8.000 pesos el medicamento que anda por ahí, y tú lo proyectas a 12 meses durante 14 años, no hay forma de que esa familia pueda. Y hay otros intangibles que no se ven, como por ejemplo, para esas 3 veces que tiene que llevar o dar una terapia, hay que llevar al niño. El padre regularmente deja de ir a trabajar, de producir dinero para también poder fortalecerse económicamente para la condición de su hijo, y tiene que ir a darle la terapia. Y además porque él es parte de ese proceso Así de terapia, él la tiene que igual también, que es un tema que regularmente como país no lo tratamos. Los padres también necesitan estar en terapia, porque muchos no están preparados para recibir esa noticia y para convivir con ellos. Y sin sesgos y sin ningún tipo de acción de populismo, las madres, la cantidad de muchachas jóvenes que debutan con un primer hijo, con un segundo hijo, en esta condición, que se quedan solas y que al final tienen que lidiar con el hijo natural que tiene que hacer y afrontar las naturales situaciones que tiene, y entonces echarse encima la condición especial de su hijo, que la obliga a tener que vivir para ese niño. Yulisa, de lo que comentan mis compañeros, hay una figura interesante que es una solución perfecta. Yo estoy en contra de que eso entre a una dependencia que sea manejada en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque le está sobrando dinero. O sea, ellos tienen mucho ahora mismo en su plato, lo cual no están pudiendo administrar en los plazos que requiere la ciudadanía. Ahora bien, hay una figura que son las ASFL, las asociaciones sin fines de lucros. Si tú revisas el presupuesto de educación, de salud pública, del presupuesto que ellas reciben, ellas transfieren de manera directa a muchas ASFL. En la República Dominicana se transfieren 3.800 millones de pesos al año a asociaciones sin fines de lucro, y eso se sale de los presupuestos de los ministerios. Entonces, que con el presupuesto de educación se fortalezca los sistemas descentralizados que funcionaban muy bien, que lamentablemente hemos visto un deterioro, que es la verdad, pero que salga del presupuesto de educación, pero no entre en la gestión del día a día de educación, porque es un organismo que no está siendo eficiente con lo que tiene actualmente. Creo que estamos de acuerdo. El vehículo al final deberá ser más tarde que temprano, ir detrás de que esos fondos salgan de ahí. Ya la manera especializada, ya lo verán los colegas, el colega Eric en el Congreso, habrá que pactar. Tú lo estás juramentando porque él es candidato. Yo lo veo y aspiro a que jóvenes como él estén acompañando. Muy amigo mío. Será mucho mejor el Congreso y la calidad del Congreso en la que haya gente como él. Se va a dejar de hablar Vinicito. Déjame. Sería un gran legislador también, igual que Guillermo. Igual mi querido amigo. Déjame darte otro dato interesante que tenemos que ver. Si nosotros logramos de ese 1% de la población, lograr que por lo menos la mitad se inserte en la vida productiva nacional,
aumentamos la base de la producción en la República Dominicana. Entonces, una exención fiscal que garantice, que promueva que las empresas quieran a un porcentaje de su matrícula laboral contratar personas que tengan algún síntoma o que sean parte del espectro autista y que se cree un incentivo fiscal para eso. Por ejemplo, que el 30% del sueldo se pueda deducir del impuesto sobre la renta. Para las familias con niños con autismo. Exactamente, lo que están registrados, que fueron parte de eso. Entonces, ahí tú vas a hacer que las empresas salgan a buscarlo. Entonces, tú cambias la temática. Que vale decir, no hay que legislar para el todo, porque la ley ya establece que hay una parte, ahí está el tema de cumplimiento de la ley, de que hay una parte de la nómina que debe estar especializada a personas en la sombrilla completa, de diferentes capacidades especiales o no, pero esta es una condición que al final genera una discapacidad. Entonces, hay que buscar la manera para que ese padre entre en ese beneficio. El tema está en la compensación que tú planteas, que habría que verlo. No, y como está establecido ahora mismo, es a la persona que sufre la discapacidad, Correcto. no al padre. Por eso te digo que Entonces, habría que ver cómo hacer porque se beneficie el núcleo familiar Es la forma de esa situación. De que después de que logramos como Estado llevarlo a la vida productiva nacional, que logramos que se inserte, llegó a la mayoría de edad. O sea, nosotros haciendo eso, le estamos quitando una cuota al Estado dominicano. Porque esa persona está trabajando y se está manteniendo. Entonces ya sigue su camino y el nivel de asistencia que necesita es una inversión, no un menor. gasto. Exactamente. No, claro. Es inversión, pero si tú no lo tienes en la vida productiva nacional, sigue siendo un gasto para la familia. Brevemente, quiero, antes de irnos a la pausa, preguntarles qué opinan ustedes de que a un año de promulgada la ley, aprobada y promulgada, no se haya emitido el reglamento, no se haya trabajado en el reglamento, y de quién es responsabilidad de esto. Bueno, evidentemente que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, en el caso de la estructura que tiene el Estado para ello, que es la consultoría del Poder Ejecutivo, que es la que debe tratar estos temas. Pero yo creo que promulgada la ley y la misma carencia del reglamento, no hemos visto tampoco, aparte del momento aprobada la ley, de que haya pues digamos que un interés mayúsculo, como debe de ser este tema de parte del gobierno, en mejorar las políticas públicas para este tema. Bueno, tal vez el día de hoy les sirve de recordatorio y se motivan. Sí, y yo creo que este es de los pocos temas que la política se deja de lado y que nos une a todos, y creo que es un tema que debe de ser de país, no solo de la clase política, sino también de toda la sociedad dominicana, porque es un problema grave que tenemos en nuestro país y que se está incrementando. La cantidad de hogares que hay con niños que tienen el trastorno y que no lo saben, que no están diagnosticados, es inmenso. Así es. Puede ser que estén mejorando los aspectos para emitir un reglamento que se ajuste también a ser todavía mejor aplicable la ley, porque se dijeron que habían algunos desafíos dentro de la ley que se necesitaba hacer un buen reglamento. Con mucho espacio, no ser el más simpático, te digo que al final tiempo ha habido suficiente. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse en eso. El Congreso hizo lo más difícil. Un tiempito. Claro. El Congreso hizo lo más difícil. Era generar consenso y aprobar la ley. Porque hay un tema en la aspiracional de los proponentes. Yo tengo 3 años en el Vía Crucis de la ley de acceso oportuno a salud mental. Y la verdad que yo la puse encima de la mesa y le dije a sus intereses, que están allí representados algunos colegas, bien, vamos a moldearla a tus intereses, pero aprobémosla. Vamos a buscar que la conquista sea menos absoluta, pero que haya conquista. Hay una máxima y que allí siempre lo hubo. Hay una máxima que siempre se aplica en el Congreso: la ley posible. Correcto. Esa es la que sale. Tienen a uno ya de lado con el tema de la ley posible.